Bueno, la pandemia pasó, por supuesto, pero bueno, ustedes saben que hemos aprendido y tenemos mucho que aprender sobre todo sobre los virus y la pandemia. Durante todo este tiempo hemos conversado mucho con el doctor Mario Lozano, es un virólogo especialista en este tema, que acaba de sacar un libro, Vivir apestados, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia y con los virus, ¿no? Mario, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Muy bien. Bien, bueno, me decías fuera de micrófono que habías editado un libro en el 2004 que se llama Ahí viene la Ahí viene plaga. la plaga, ¿no? Sí, sí, con la Con, misma editorial, sí, sí. con el siglo XXI. Bueno, y en aquel momento, ¿qué era Ahí viene la plaga? Bueno, ahí empecé con este asunto de contar historias de virus relacionadas con la historia de nuestros pueblos en general y cómo los virus afectan no solo la salud, sino el devenir de las sociedades muchas veces. Y bueno, esta versión del 2024, 20 años después, eh, no solo tiene nuevas historias, sino que, y además de estar actualizada, está pensada con la idea de ver cómo estos virus que tanto nos han afectado, en particular el de la última pandemia, nos llevó a cambiar costumbres sociales muy, muy arraigadas en todos lados, ¿no? Bueno, yo digo esto, creo que hemos advertido lo que es el riesgo de un virus, ¿no? Y que hay tantos virus dando vuelta. Recuerdo que en pandemia, vos decías, la pandemia, bueno, el COVID no se va, va a seguir y van a venir otros virus, ¿no? Y hoy nos están alertando sobre otras posibilidades. Sí, ahora viste que hay está esta situación con la que se llamó pandemia del mono o Sí. perdón, pandemia no, la viruela del mono o viruela símica, y la Organización Mundial de la Salud ha declarado el alerta sanitaria con este nuevo brote. Ya tuvimos de esa enfermedad un brote en 2022, que fue el primero que salió de África en la historia y afectó a muchos países, entre ellos a la Argentina. Todavía los casos que circulan hoy en Argentina seguramente son todavía de lo que quedó de esa ola de viruela que recorrió el mundo. Es una enfermedad pariente de la viruela humana, que era una enfermedad mucho más grave, ¿no? Bien. Mucho más peligrosa. Bueno, y que en el libro que encontramos. El libro está dividido en tres partes. La primera parte es una historia de un recorrido histórico de las enfermedades infecciosas y de la medicina, cómo fue desarrollando la medicina alrededor, las soluciones alrededor de las enfermedades infecciosas y de virus en particular, pero en general de enfermedades infecciosas. En la segunda parte hay historias de algunas epidemias y pandemias importantes, miradas desde el punto de vista de la gente, de los territorios que ellos ocuparon, y de la historia de esos pueblos, cómo fueron afectando la historia de los distintos pueblos la aparición de algunas de las enfermedades. Y la última parte del libro tiene que ver con una mirada hacia el futuro. ¿Qué podemos esperar de acuerdo a lo que sabemos? No podemos predecir cuándo va a venir la próxima pandemia, pero sabemos que va a venir. Tampoco sabemos qué virus la va a producir, pero podemos ver cuáles son los que mejor preparados están para eso. Y bueno, y todo eso se cuenta en A el ver, libro. contame algo más, porque me dejaste ahí. Dame más datos de esto que nos alertás. Mira, nosotros somos, nuestra presencia en el mundo, nuestra presencia como seres humanos en el mundo es un desequilibrio desde que salimos de África. O sea, la humanidad nació en África, en el centro de África, cerca de Botswana, Zimbabue, de esa zona central de África. Y en algún momento, hace unos 100.000 años y de ahí varias veces, salimos de África. Después de que nosotros en África estábamos en equilibrio con la naturaleza, con las cosas con las que nos contactábamos, con el alimento que recibíamos de la naturaleza, digamos, los animales que Sí, cazábamos, las plantas
que utilizábamos para comer. Y cuando salimos de África, y también estábamos en equilibrio con los patógenos, con los bichos que nos comían a nosotros. Cuando salimos de África, el grupo que salió de África se llevó de África, fue un grupo aislado, entonces se lleva de África un conjunto pequeño de todos los patógenos que afectaban a la humanidad. Y se asentó en otro lugar, probablemente en Medio Oriente. De ahí, con el tiempo, otro grupo también aislado salió y se llevó menos patógenos. Hasta que el último continente que ocupamos, que fue América, como humanidad, los que entraron a América probablemente fueran los individuos más sanos de la historia de la humanidad, porque habían ido perdiendo de los bichos ancestrales la mayoría, porque siempre los microorganismos no afectan a todos, afectan a una parte de la población. Y si vos vas subdividiendo esa población muchísimas veces, los que se van, los que llegan más lejos, sí, se llevan menos virus también y menos patógenos. Y América se pobló muy rápidamente, en particular gracias a eso. Europa y Asia y África nunca lograron la velocidad de crecimiento poblacional que tuvo América. Porque había menos porque tenían menos plagas, menos claro. Plagas. Y cuando vos cuando se volvieron a reencontrar esas poblaciones que quedaron aisladas después de que el estrecho de Bering se separó, se fundió, los europeos volvieron a América con ansias de conquista. Ahí los europeos le transmitieron a los americanos un montón de enfermedades. Se calcula que murieron alrededor del 70 al 90% de la población americana, indígena americana, en ese contacto. Fue impresionante. ¿Por qué murieron? Por viruela, por sarampión, por disentería. Ahora, ¿los virus se crean? ¿Cómo se crean? ¿Cómo se originan? No, los virus son formas de vida que están diferente a nosotros, a las células, a los organismos celulares, pero que tienen un juego íntimo con todos los organismos celulares. Hay virus de seres humanos, virus específicos de monos, de vacas, de plantas, de bacterias. Hay hasta virus de virus. Pero, digamos, los virus son los organismos más abundantes en la Tierra. Y hay, a nosotros, son bastante específicos. A nosotros nos afectan un subconjunto de todos los virus que hay, que pueden reproducirse en los seres humanos. No todos los virus pueden reproducirse en los seres humanos. Pero también nos pueden afectar virus que están adaptados a otras especies. En general, un virus de plantas no nos va a hacer nada a nosotros, porque las plantas están muy separadas genéticamente de nosotros. Somos muy diferentes. Pero un virus de otro mamífero, sí, bueno, un roedor, un murciélago. La pandemia, la última, el COVID, no estamos preparados para el COVID. No estábamos. Lo que pasa que ahí lo que se produjo en el COVID es un virus que estaba, cuyo anfitrión natural era un murciélago. Sí. Los virus tienen anfitriones naturales, a los que no les producen casi ninguna enfermedad. Porque un virus es un parásito obligatorio, entonces si mata a su anfitrión, muere también él. Claro. Entonces tiene que dejarlo sobrevivir el mayor tiempo posible para poder infectar a otro individuo. Ahora, está bien, no sabíamos, no conocíamos. El virus no conocía. No, para nada. Bueno, y ahora hay otros posibles virus que no conocemos también. Bueno, es que la cantidad de virus que no conocemos es mucho más grande que la que conocemos. Sí. Bien, a ver. Pero hay elementos que tienen los virus que hacen que algunos sean más riesgosos que otros, porque hay virus que se transmiten, por ejemplo, como el dengue, usando un mosquito entre un individuo infectado y uno sano. Ajá. Esos virus son peligrosos porque el dengue produce un montón de casos y muchas muertes, y la verdad es que es un virus peligroso, pero es un virus que rara vez vayamos a considerar que produzca una pandemia, y menos una pandemia como la que produjo el COVID. Claro. ¿Por qué? Porque los mosquitos no están en todos lados. Hay temporadas, en el invierno acá casi no hay mosquitos. No. Entonces, hasta que los mosquitos no logren adaptarse a estas temperaturas frías, esperemos que no lo hagan,
o hasta que el cambio climático conduzca a que toda la Tierra sea Pero un infierno, la no conclusión es que pueda venir otra pandemia como el COVID en cualquier momento. podría suceder, no, fíjate que no es que sucedan tan rápido las pandemias, porque si no, Claro. las mismas condiciones estaban hace 10 años, Sí, sí, sí. pero sí es muy probable que otro virus que se transmita por, con un mecanismo de la respiración, Ujú. como es el COVID, como es el de la gripe, son los Bien. candidatos potenciales a generar problemas, ¿no? Dijiste que digamos que tomamos hábitos ahora, ¿no? Pero los conservamos. Nosotros estamos compartiendo un mate. En pandemia no hubiéramos compartido el mate. No, Y va pasando esto, que nos olvidamos y compartimos el mate. no, En aquel momento era impensado. claro. A ver, ¿cuáles son esos hábitos que deberíamos continuar o que estamos Lo que desarrollando? pasa es que todo pueblo tiene su cultura y si sobrevivió hasta acá es porque Sí, esa cultura no es peligrosa, ¿no? ajá. O sea Salvo que en podemos seguir tomando mate. claro, salvo en determinadas condiciones. Claro, O sea, obviamente cuando hay una pandemia que es tan peligrosa como la de COVID, sí, donde el virus se distribuía a troche y a moche casi sin control, sí, un virus que cuando estábamos no podíamos estar tampoco en la misma habitación, claro, porque si uno de los dos estaba infectado, contagiaba al otro exacto. casi ¿Y cuáles sin son ningún los problema. hábitos que tenemos que seguir? Pero claro, déjame terminar con esto del Sí, mate. El mate es una costumbre muy sudamericana, ¿no? Del sur de Brasil, Uruguay, Argentina, sí, Paraguay, sí, sí, algo en Chile ahora también. Eh, el compartir el mate, seguramente, al compartir el mate, seguramente nos compartamos algunos microbios que cada uno de nosotros tiene, tenemos, claro. pero en una cantidad tan baja que nunca nos genera problema. Y por el contrario, yo creo que nos da beneficios. ¿Por qué? Porque generamos inmunidad cruzada contra esos Claro, microbios. Y cuando generamos inmunidad tenemos memoria inmunológica y cuando nos atacan en serio, en cantidades grandes, ya estamos preparados. Uno, eh, si no, viviríamos todos en una burbuja claro. y tampoco hablaríamos, porque al hablar también compartimos nuestros microbios. Eh, la gente, digamos, no todas las costumbres que parecen sucias son Salvo que peligrosas. venga un virus virtual. Claro. Pero claro, cuando vos estás en medio de una afección tan grande como fue la pandemia, te cuidás no solo en que no tomás Bueno, ¿y mate, tampoco, cuáles son qué es los hábitos que debemos fundamentalmente, mínimos, lo ¿no? que hemos aprendido es que estas enfermedades como el COVID, como la gripe, que se transmiten usando un mecanismo que no podemos evitar, que es el respirar, Sí, cuando hablamos, cuando tosemos también, pero en cosas más sencillas como sí, hablar y respirar, eso es importante que el aire que estamos compartiendo con otras personas sea un aire que tenga continua renovación. ajá. Que de esa manera, porque cada vez, si nosotros liberamos el virus cada vez que respiramos, si el aire está estancado, el virus se va concentrando en ese aire y Ajá. las chances de que otro Como que siempre, comparta abrir la ventana abrir la claro. ventana, Bueno, yo me lavo las manos como nunca, no sé si, en serio, ¿no? O sea, me quedó la costumbre. sí, hay algunos virus para lo que eso es más importante. Para el COVID parece que al final no era No, tan era importante. solamente respiración. Era cuidarse con el barbijo, lo Claro. más importante era usar un buen barbijo y cuidar el aire, Bien, y hoy fundamentalmente. el barbijo, ¿habría lugares donde habría que usarlo o no? No, no en forma masiva, no es necesario usar en forma masiva. Claro que lo que tenemos que hacer es perder la vergüenza de usar el barbijo cuando estamos enfermos. Ah, si Eh, por ejemplo, estoy engripado, lo ideal es que uses es que barbijo, use barbijo, para no contagiar. Aunque sea leve, exactamente. aunque sea algo leve, Eso ¿no? yo sé que va en contra del espíritu de época, ¿no? Donde ahora está de moda ser hijo de puta. Pero, Vení que estoy resfriado. pero no, hablando en serio, claro, eso es una manera de cuidar a los demás. Ah, bien. Bueno, Vivir apestados es el libro
hay hechos, hay datos, hay hechos, hay historias, todo Sí, eso hay. hay todo eso. Ahí, por ejemplo, cuento la historia de la fiebre amarilla en 1870 en Argentina, Ajá. bueno, en Paraguay, Corrientes y Buenos Aires. Eh, Suceden también hechos que esas epidemias fueron tan terribles que, por ejemplo, Corrientes, todos se fueron de Corrientes. Algunos miembros de la gobernación estaban en la guerra de Paraguay, Ajá. pero otros se fueron o se murieron. Entonces la gobernación de Corrientes en ese momento quedó acéfala Mirá vos. y vino una persona y se hizo cargo. Historias. Lo conseguimos. Sin ningún papel, sin ninguna elección democrática, se hizo cargo de lo que quedaba. Bueno, aprenderemos un poco más entonces con Vivir Apestados. Siglo XXI es la editorial, en las Así es. librerías se consigue, ¿no? ¿Estás preparando ya otro libro o no? Todavía no. Falta. Todavía no. Estamos por ahora difundiendo este que salió a las librerías en agosto, Sí, recientemente, sí. el 1 de agosto. Vamos a hacer una presentación en la Feria del Libro de la Universidad de Quilmes. Ajá, que Y viene después, ahora en septiembre. En septiembre, sí. Sí. Todavía no tengo la fecha de la presentación, pero va a ser Bien. en mediados de septiembre. Y después, seguramente vamos a hacer alguna presentación en Buenos Aires, en alguna feria en Bien. Buenos Aires. Bueno, charlaremos en la próxima sobre todas las otras actividades que tenés. Y la política también, que hoy te la debo. Gracias, gracias por venir. Muy De nada, amable. Pedro.